dossier que tenéis es justo el viaje, el último viaje que no está en tu relato, el último viaje que organicé precisamente con un grupo de Valencia, de un seminario de Historia de la Filosofía que dirige Jorge Negro, que fue precisamente digamos, quizá la mayor exposición en el Estado español sobre el tema de la gladiatura, que fue en el Museo Arqueológico de Alicante, la exposición de gladiadores. Entonces, bueno, pues hicimos también un repaso, una introducción, etcétera, y como el material estaba hecho, pues ha sido reproducirlo y yo creo que tenéis así un soporte físico donde aparecen muchas de las cosas que espero que vayan a salir hoy en esta charla. Tenéis una muy breve cronología, pero yo creo que significativa, de la evolución de la gladiatura a lo largo del tiempo, y luego lo que tenéis es un vocabulario. En ese vocabulario no es tanto aprender latín o refrescarlo, sino sobre todo fijar algunas de las ideas que van a salir aquí. No vamos a darle muchas vueltas al latín. Yo no soy latinista, hice latín cuando me tocó durante la carrera, pero sí es verdad que algunos de los términos, de las palabras, pues sí nos hacen falta un poco para clarificar el mundo gladiatorio. Entonces tenéis ese vocabulario, que es, yo creo que bastante amplio, y la cronología. Y luego al final del PowerPoint, al final os voy a recomendar, dentro de la bastante, no vastísima, pero sí importante bibliografía que hay sobre el mundo gladiatorio, los libros que yo considero recién editados o editados hace muy poco, hace un año y medio, sobre el tema de la gladiatura, y que a mí, desde mi punto de vista, evidentemente me parecen más significativos, incluyendo uno que se ha presentado precisamente recientemente en agosto en Mérida, que es precisamente sobre el mundo de las gladiadoras, de las mujeres gladiadoras, ¿no? Al final os pondré los 4 textos, por si os apetece, pues podéis tomar nota y aproximaros de nuevo a esta temática. Esta imagen que veis en el cartel, que tengo que, como siempre, agradecer a mi buen amigo Jaume de Valencia, refleja un momento de una lucha en la que probablemente un tracio, el de la izquierda, está esperando la decisión sobre la muerte o no de su contrincante. Probablemente por el aspecto, luego lo veremos, las características, no me voy a detener excesivamente en el armamento, a no ser que os interese y podemos hablar todo lo que queráis, porque de esto he trabajado un poco. Sería un tracio seguramente y un murmillo o mirmillo, el de la derecha. El de la derecha está postrado, está caído, probablemente está en el acto de levantar la mano para pedir que no le ejecuten o que no le ejecute su contrincante, y el otro pues espera el momento de la decisión definitiva del editor. Luego ya os hablaré de quién es un editor en el mundo gladiatorio. Esta imagen pertenece a la casa de Vistorius Priscus en Pompeya. Es una pintura de una de las domus, de las casas de Pompeya, especialmente, a mí me parece especialmente bonita. Decía Décimo Junio Juvenal, en una de sus sátiras, en la 10ª sátira, lo siguiente: desde hace tiempo, exactamente desde que no tenemos a quien vender el voto, este pueblo ha perdido su interés por la política.
Y si antes concedía mandos, haces, legiones, en fin, todo, ahora deja hacer y solo desea con avidez dos cosas: pan y circo. Es verdad que Juvenal se está refiriendo al circo, que no es exactamente el mundo gladiatorio que se desarrollaba en los anfiteatros, pero está en realidad refiriéndose a los ludi, a los juegos. Y en realidad el mensaje es muy claro. Estamos ante la primera operación en el mundo occidental, en este caso en el mundo antiguo occidental, la primera operación de lavado de cerebro, de intento de control de la población desde un punto de vista político y cultural, a través, en este caso, de los ludi, de los juegos gladiatorios, ¿no? Estos dos gladiadores del cartel nos remiten a dos motivos que nos tenemos que plantear desde el principio sobre el tema de los gladiadores, ¿no? Supongo que todo el mundo se ha hecho la pregunta de cómo es posible que alguien se juegue la vida bajando a la arena de un anfiteatro de forma recurrente. Y luego ya veremos cada cuánto, no es ni muchísimo menos cada tantas veces como se cree, ¿no? Parece que los gladiadores luchaban casi de una manera regular, cada semana, cada mes, ¿no? Un gladiador podía combatir a lo largo de un año 2, 3 veces en la arena. El resto del tiempo estaba entrenando, estaba, digamos, mejorando sus cualidades como gladiador. Y hay dos motivos que llevaban a las personas que entraban en el mundo gladiatorio fundamentalmente. Los romanos consideraban que básicamente una persona, un gladiador o gladiadora, podía luchar por virtud, el virtus causa, o podía luchar por dinero, questus causa, por los dos motivos. Y cuando digo virtud, como veremos, asociado al mundo de los gladiadores hay todo un discurso moral sobre qué es lo que se está viendo en la arena. Hay un discurso moral más allá de individuos que se están acuchillando, que se están matando, la sangre. En esto el cine ha tenido un papel muy importante. Pues no, más allá de la sangre, lo que hay es un discurso moral sobre qué es lo que se está viendo en el momento del combate. Trataremos, sobre todo en la parte de la ritualidad y de las creencias de los gladiadores, concretar cuáles eran estas virtudes, cuando era por virtus causa, por el motivo de la virtud. Trataremos de concretar cuáles eran estos valores. Esto de hijos de Némesis es porque veremos en estas creencias el papel fundamental de Némesis, entre otros dioses y diosas, pero hay que recordar que Némesis era seguramente la diosa principal, protectora de los gladiadores. Y quedaros un poco con la cara, no del centurión, bueno, del centurión también, del centurión romano de época republicana, sino con el tracio que está a su izquierda. Esto está, es una fotografía de un momento, de una recreación histórica en torno al tema del mundo romano y en este caso de los gladiadores. Es un tracio por el tipo de casco, las protecciones en las piernas, las grebas, las ocreae y la defensa del brazo. Quedaros con él porque luego al final saldrá.
Yo voy a hablar desde el punto de vista de la arqueología experimental, voy a hablar desde el punto de vista de la arqueología experimental divulgativa. La arqueología experimental básicamente lo que trata es de resolver problemas que un arqueólogo y que un historiador, historiadora, arqueóloga se encuentra cada vez que hace una excavación en relación a cualquier asunto. Este tipo de problemas surgen con mucha frecuencia, es decir, ¿para qué servía esto? ¿Cómo se usaba? ¿Cuándo se usaba? Pues bien, este tipo de preguntas se las hace el arqueólogo o la arqueóloga cuando está trabajando para tratar de descubrir su utilidad, su elaboración, etc. O bien cuando hay proyectos concretos que elaboran hipótesis más elaboradas sobre estos asuntos. Pero hay otra dimensión de la arqueología experimental a la cual yo me adscribo, que es la divulgativa. Y en esta divulgativa, pues está, como veis un poco en el cartel, mi dimensión de recreacionista. Es decir, yo he participado durante años en recreación histórica, lo empecé haciendo con mi alumnado, en mis clases, en mi taller de historia. Hicimos reproducciones de objetos, armas, etc. Y luego finalmente pues lo acabé trasladando a la parte, digamos, de formación de profesorado. Por tanto, me sitúo en la arqueología experimental divulgativa. He trabajado objetos y en este caso armamento de gladiadores. Lo he hecho con alumnado, lo he hecho con profesorado y he llegado a incluso hacer panoplias completas, es decir, equipos completos de gladiadores de diferentes tipos. Eso sí, siempre lo he hecho porque mi herencia viene del mundo educativo y ahí no tenemos mucho dinero, ni vamos a Mérida a la tienda del museo para comprar una reproducción de un casco que vale en torno a los 60, 100 euros. O sea, yo no puedo trabajar con ese tipo. Entonces lo que hice fue reproducir este tipo de objetos con material de desecho. Y bueno, pues ya veréis un poco los resultados, la verdad que bastante espectaculares. Yo me sitúo, por tanto, ahí, por eso soy recreacionista y por eso soy divulgador. El más famoso gladiador no es Máximo Décimo Meridio, el protagonista de Gladiator, que es un personaje inexistente. Yo no voy a... Bueno, si queréis luego hablamos de las películas, que es muy interesante, porque toda nuestra imaginería sobre el mundo gladiatorio en gran medida proviene del cine y de las series de televisión, etc. Es un personaje inexistente. Lo que sí sabemos es que hubo un Marco Valerio Máximo que en el siglo III antes de nuestra era, antes de Cristo, tuvo un perfil parecido al que aparece luego en la película de Gladiator. Marco Nonio Macrino, amigo del emperador Marco Aurelio, puede tener algo que ver. Claudio Pompeyano, que se casó con Lucila, recordáis a la hija, Lucila se casó por segunda vez y Claudio Pompeyano se le llegó incluso a ofrecer el trono a la muerte del emperador, él no quiso. Y luego un gladiador de 1080 de nuestra era, llamado Marco Valerio el Hispano. ¿Fueron estos personajes que yo he rastreado los que inspiraron el personaje de Máximo? No lo sabemos, pero el personaje como tal, desde luego, es totalmente de guión de cine. Bueno, no es este personaje. Esta película, desde luego, sirvió mucho para poner otra vez sobre la mesa de los cinéfilos el mundo de los gladiadores, el mundo romano, las grandes producciones, etc. Pero desde luego no lo es. El realmente más importante gladiador fue Espartaco. Tenéis la imagen abajo de Kirk Douglas en una película que se titulaba así, Espartaco,
basado en una novela de Fast, que dirigió Stanley Kubrick, y que en 1960, creo recordar, y que bueno, fue una maravilla. Evidentemente la película también tiene déficits históricos, pero tiene la virtud de que mostró realmente el más importante gladiador de la historia del mundo romano. El gladiador que se rebeló contra la esclavitud y que se rebeló contra la injusticia en el mundo romano. Y de hecho, entre el año 73, según las fuentes, y el año 70 o 71, antes de nuestra era, mantuvo en jaque a las legiones romanas, las derrotó de forma repetida con sus 80.000 seguidores, no solo gladiadores, evidentemente, sino muchísimos campesinos pobres, siervos, colonos que se le unieron. Estuvo en jaque en toda Italia, para arriba, para abajo, al norte, al sur, y después de una serie de traiciones, entre ellas, eso queda reflejado en la película, los piratas cilicios, que fueron comprados por Craso, por el dictador general romano que finalmente tuvo un papel muy importante en su derrota, finalmente pues murió. No se habla tanto de su compañera, de la que sí hablan algunos autores romanos, como el caso de Plutarco, que la consideraba un personaje realmente muy importante. Su compañera también era una esclava y bueno, se le consideraba que si era profetisa, etc. Bueno, a él también, que si venía de familia real. Lo cierto es que este personaje que existió, que probablemente era de Tracia, del norte de Grecia, y que probablemente luchó como tracio, como traex, en la lucha gladiatoria, pues acabó mal. Recordáis cómo Marco Licinio Craso, en Neo Pompeyo, el Pompeyo que todos conocemos, y Lucio Licinio Lúculo lo derrotaron finalmente, y 6.000 de los prisioneros fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia. Craso tuvo un papel muy importante en esta crucifixión generalizada, que la represión del poder romano contra estos esclavos rebelados, liderados por Espartaco, realmente fue terrible. Tambaleó el poder de Roma. Junto con las otras guerras serviles, hizo que el sistema romano prácticamente estuviera a punto de caer. Tuvieron que llamar a las legiones de las Galias, de Germania, de Hispania, juntar todo lo que tenían para poderlos derrotar. Esta es la distribución, sobre todo a la izquierda, porque esta diapositiva también la he utilizado para allí, para Valencia, por eso aparece la Vía Augusta. Nosotros tendríamos que remitirnos a las tres provincias romanas, nuestra famosa Vía de la Plata, ¿no? Que ya sabéis que está en discusión, bueno, que si la Ablata, de dónde viene el nombre, pero que ejerce el mismo rol de la Vía Augusta de norte a sur. Las tres provincias, la distribución del poder romano en Hispania. Los juegos, los ludi, se hacían o bien por razones de tipo religioso, y por tanto había ludis que conmemoraban o ensalzaban algunos de los dioses o diosas, etcétera, creencias, mitos, o bien había ludis de carácter claramente orientados al ocio, a la diversión de los romanos. De entre ellos, los ludicircenses, el circo, las carreras de carros, los ludi scianici, las representaciones teatrales, y los nuestros, los ludi gladiatori, las luchas de gladiadores. Incluyo aquí, según los autores, a los venatores o bestiari, es decir, los que luchaban con animales. Hay algunos autores que consideran
que estos venatores no serían exactamente gladiadores. Los he incluido de todas formas. Gladiadores, actores, aurigas de carros en los circos eran percibidos, digo, de manera ambivalente. Es decir, por un lado, eran los jugadores de fútbol, tendría que decir masculino, porque los de femenino parece que los estamos descubriendo ahora. Los grandes jugadores eran estrellas del rock, ¿no? Eran estrellas conocidísimos, etc. Pero a la vez, los gladiadores eran percibidos, y todos los demás, con desprecio, porque eran infames. Para un romano, la infamia consistía en que esa persona hacía lo que hacía porque se le pagaba para hacerlo, o porque se le obligaba, no era por su propia voluntad. Desde ese punto de vista, un gladiador, igual que un actor o que un auriga, no tenía dignitas, que era una virtud fundamental de un romano, no tenía honor. Por tanto, el mundo gladiatorio se mueve en una ambivalencia, es decir, la atracción y el rechazo a la vez. Tenéis muy someramente una representación de los restos que tenemos de circos y anfiteatros. Fijaros que sobre todo en la parte mediterránea y en la mitad sur de Iberia es donde aparecen la mayor cantidad. Esto se explica, entre otras cosas, porque la conquista romana sabéis, ¿no? Vino del Mediterráneo, vino del este y ocupó primero, después de las guerras púnicas, sobre todo en la Segunda Guerra Púnica, ocupó la mitad sur de la península. Eso es lo que explica por qué esas ciudades romanas son más antiguas, son las que llevan más tiempo y por tanto son las primeras que acaban construyendo edificios que eran considerados fundamentales para una ciudad romana: el circo, el teatro y por supuesto el anfiteatro. Bueno, dicho esto, hay que romper un mito. Las luchas de gladiadores no era el ludi, el tipo de luchas o de diversión más famoso entre los romanos. Era muy famoso, pero no era el más famoso. El más famoso eran los circos. Era el circo y las carreras de cuadrigas. Cuadrigas, de trigas, de vigas, las carreras de carros. Eso sí que absolutamente les pirraba a los romanos. Los gladiadores también, pero no era lo más importante. Esto es importante saber. ¿Cuáles son los orígenes de la gladiatura? Tenéis aquí una pintura romana, romana en este caso es de la zona de la Campania, es lucana, y muestra dos frescos. A la izquierda un grupo de púgiles ejerciendo una especie de actividad no deportiva, sino atlética, pero con lucha, el gestus, que era una especie de pugilato, con guantes armados, digamos. Y a la derecha tenéis a dos contrincantes y un personaje que parece algo así como una persona que está vigilando, que está dirigiendo, un árbitro, ¿no? Los dos están desnudos, sin embargo tienen escudos, tienen grebas, tienen protecciones en las piernas y tienen cascos italocalcídicos. Bueno, empuñan lanzas y luchan entre ellos. Bien, eso es, entre otras cosas, lo que nos está mostrando es que muy probablemente, no al 100% lo sabemos, muy probablemente el mundo de los gladiadores provenga del mundo etrusco, lucano, campano, samnita. Es decir, esté vinculado a rituales relacionados con la muerte de alguna persona famosa, importante, en las que parejas de luchadores, probablemente prisioneros, esclavos, luchaban entre sí como ofrenda al muerto. Ese es, parece, el más
Es difícil saber quién influyó más en quién. Sabemos que los samnitas lo hacían, los lucanos tienen muchísimas, los campanos tienen muchísimas representaciones, sobre todo en Paestum. Sabemos que lo hacían los etruscos. Bueno, pues por relación probablemente a Roma le llegó la influencia de esta costumbre, de esta actividad. Y es curioso porque en el caso de los samnitas, acabada la guerra con los samnitas, hubo 3 guerras muy duras con los samnitas, acabada la guerra, uno de los, seguramente quizás el primero, no lo sabemos con seguridad, pero probablemente que uno de los primeros gladiadores como tales que salió a la arena era alguien vestido como, o armado como un samnita. Aquí tenéis una representación que procede de Paestum, las dos, en este caso a la derecha, una pareja luchando, en este caso de soldados samnitas, que vestirían al estilo de los samnitas. Por tanto, parece que estos pueblos tuvieron un rol muy importante, y en el caso de la gladiatura en Roma, probablemente una de las primeras tipologías de gladiadores que hubo fue la de samnita. Era una tipología. Este samnita desaparecerá al principio de la República y será el que generará otro tipo de gladiadores, como es el murmillo, el tracio, etc. ¿De dónde sacaban a los gladiadores los romanos? Bueno, en primer lugar y fundamentalmente prisioneros, o bien prisioneros de guerra, o bien prisioneros de las guerras. Es decir, gente que pasaban a ese estatus de prisionero y que si tenía cualidades físicas podía ser seleccionado. Esclavos, en este caso compraban, vendían, gente que tuviera efectivamente unas cualidades. Tened en cuenta que en muchos casos un esclavo, si tenía cualidades, pasaba entonces a ser comprado por un lanista. Luego veremos la función de esta especie de empresario de gladiadores, y si no, pues pasaba al mundo o bien de lo doméstico o bien del trabajo productivo, en las minas, en el campo o en el mundo servil, ¿no? Y luego estaban los autorati. Los autorati son, y en contra de lo que se suele creer, eran romanos libres, ciudadanos libres, que de forma libre decidían firmar un contrato con un lanista durante un tiempo, 3, 4, 5 años, jugándose la vida en plano de igualdad con los demás gladiadores, y que si salía victorioso, con vida, incluso podía llegar a hacer una pequeña fortuna. Las motivaciones: virtus causa, puede ser por virtud, puede ser por dinero. Muchos autores relacionan estos autorati, estos ciudadanos libres que se enrolan en las armatura, en las familias gladiatorias, fundamentalmente por motivos económicos. Es decir, romanos arruinados, romanos que se han encontrado literalmente en la calle y que se ofrecen como luchadores. Voy a pasar rápidamente porque tenéis en la cronología datos. Tenemos rastros de luchas gladiatorias ya muy organizadas, no estas luchas simbólicas, rituales, vinculadas a un muerto importante, etcétera, sino combates organizados en lugares determinados, que podría ser el foro de la ciudad al principio, podía ser el circo de la ciudad. Yo he visto zonas adaptadas de circos como arenas en las costas de Asia Menor, en las arenas de los circos, zonas de combate de gladiadores. Bueno, tenemos rastros y nombres: Julio César, Escipión el Africano, el personaje este que sale en la película de Gladiator, ¿no? Cómodo, es verdad, Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, le encantaba luchar como gladiador y bajarse a la arena y tal. Bueno, sobre eso hay mucha literatura, en qué condiciones, de qué manera,
si los oponentes llevaban las armas afiladas o romas y él, para tener él alguna ventaja. Bueno, ahí hay un poco de literatura. Por supuesto que todas y todos seguramente conocéis el anfiteatro Flavio, el Coliseo, mandado construir por Vespasiano, 50.000 personas. Trajano llegó a reunir 10.000 gladiadores a lo largo de varias semanas, casi meses, de ludi, de juegos gladiatorios, y 11.000 fieras, 11.000 fieras y 10.000 gladiadores. Y luego finalmente, esto es un resumen que tenéis más desarrollado la cronología, es el emperador Honorio en el 404 cuando prohíbe la gladiatura, a pesar de lo cual hay noticias de que en el Coliseo, en el anfiteatro Flavio, llegó a haber alguna lucha de gladiadores, en este caso ya no tanto por romanos, sino por ostrogodos, ¿no? Aquí tenéis el origen del anfiteatro, el lugar donde por definición, donde se realizaban las luchas de gladiadores. Es Escribonio Curio, en el siglo I antes de nuestra era, el que se le ocurre la idea de unir dos teatros, por eso es anfiteatro. Dos teatros que primero utilizó como tales en una estructura de madera y luego giró y unió. Durante siglos, los únicos anfiteatros construidos fueron en madera o con una estructura de madera sobre una base en piedra. Tenéis, por ejemplo, en Ampurias, en la parte romana, en la ciudad romana, tenéis un ejemplo perfecto de la base del anfiteatro, no es muy grande, pero se conserva muy bien, sobre la que estaba la estructura de madera. No existe la estructura de madera, porque claro, por el tipo de material, y eso ocurrió en muchos lugares, pero la base del anfiteatro está perfectamente. Ese es el que se le ocurrió la idea fundamental, por los mismos motivos que hoy en día tenemos para ir en un estadio de fútbol. Los estadios de fútbol, las plazas de toros, etc., están todos inspirados en los anfiteatros romanos, no se ha inventado nada nuevo, ¿no? La acústica, la visión de los espectadores, etc. Aquí tenéis el anfiteatro Flavio, puesto en marcha con juegos, con ludi, en el año 80 por Vespasiano. El Coliseo tiene una historia muy larga, ya sabéis que lo de Coliseo viene de Coloseo, que es el coloso que representaba al dios Sol al lado de la Domus Aurea de Nerón. Y cuando se deshace la Domus Aurea, ahora, bueno, hace ya tiempo que se ha recuperado una parte, sobre todo subterránea, de la Domus Aurea en Roma, es en esa zona en la que se pudo asentar buena parte del Coliseo. Y el nombre lo toma de Coloseo, del coloso que había en aquel lugar. Se han hecho pruebas de capacidad de desalojo del Coliseo de Roma con estadios de los más modernos. Yo vi una, no recuerdo la ciudad, en Estados Unidos. La capacidad para desalojar a la gente que podía estar viendo una actividad gladiatoria o un partido de fútbol o de béisbol, y se ha comprobado que las salidas del Coliseo y en general de los anfiteatros están tan bien pensadas que consigue igualar e incluso mejorar la capacidad de desalojo del edificio con respecto a un estadio moderno. No me voy a detener con toda la estructura arquitectónica, hay buenos documentales sobre este tema. El anfiteatro de Pozzuoli, que está al sur de Nápoles, seguramente es uno de los anfiteatros que mejor conserva y que más parecido es a la estructura del Coliseo.
Lo digo porque en el Coliseo hay partes de la estructura que no se pueden identificar bien. Todavía hoy está en discusión, sobre todo la parte subterránea, la función que tiene. Sin embargo, en Pozzuoli sí es bastante más sencillo poder identificar esos espacios subterráneos. Recordáis en la película de Gladiator, cuando descienden las máquinas, los animales, las fieras están abajo, los gladiadores, etc. Pozzuoli es un ejemplo perfecto, y estas trampillas que veis aquí, estas las hicimos hace 6-7 años, la foto, son las que se abrían para que salieran las fieras, para que salieran otros gladiadores. Aquí tenéis en el momento de la excavación las trampillas, la entrada, una de las entradas al anfiteatro. Aquí tenéis el Tárraco. Los que no lo conozcáis merece mucho la pena verlo, a pesar de, en fin, en medio del anfiteatro hay una iglesia paleocristiana, pero el anfiteatro se conserva muy bien, y además en las actividades de recreación histórica de Tarragona se llama Tárraco Viva, que se suele hacer sobre mayo, y se puede, por supuesto, estar y durante 10-12 días tener todo tipo de actividades, etc. Hemos visto varios combates de gladiadores en el anfiteatro. Ver un combate de gladiadores en un anfiteatro romano tiene su cosa. Aquí tenéis otra vista con la iglesia paleocristiana, una reproducción. Este velamen, estas telas que cubrían parte del graderío, de la cavea, de los asientos del público, estaban muy probablemente en prácticamente en casi todos los anfiteatros, y probablemente en teatros. En los circos no, porque la estructura no lo permitía, pero en teatros y en anfiteatros, por supuesto. En el caso del Coliseo sabemos que una guarnición de marineros de la flota romana acantonada en el puerto de Ostia estaba destacada directamente en el Coliseo, y eran los que se encargaban de la estructura de las cuerdas, porque era a base de cuerdas, y de la extensión o recogimiento de las telas para salvar del sol a los espectadores. Augusta Emérita, como no. Ya sabéis que está el debate, ¿no?, de Emérita Augusta, Augusta Emérita, ¿no? Bueno, lo que tenemos, si no recuerdo mal, es Dion Casio, es el que recoge el nombre de la colonia y la recoge como Augusta Emérita. La parte central, como os podéis imaginar, es la zona de la tramoya, la zona de los materiales, no forzosamente donde estaban los gladiadores, aunque si la excavación continuara, como es el caso de Itálica, sí se puede ver la altura real, pero en muchas ocasiones era la tramoya, es decir, los materiales, los artefactos, las armas, etc. Los animales no siempre estaban en los subterráneos, estaban en la parte de debajo de la cavea, que, como habéis visto en el Coliseo, pues había muchos subterráneos, muchos túneles, etc. Este es Itálica, que ahí sí que se ha podido excavar perfectamente la profundidad de la zona de la tramoya. Veis que eso no da para animales, pero sí para guardar cosas. Un anfiteatro poco conocido, que se ha puesto en valor hace pocos años, el de Cartago Nova, Cartagena. Cartagena tiene mucho que ver de romano. Hemos hecho viajes Carjadast a Cartagena para ver la Cartagena romana y púnica. Y Carmona, que pasa por ser uno de los anfiteatros más antiguos, junto con el de Itálica, uno de los más antiguos de Hispania. Este, que tampoco es muy conocido, el de Segóbriga, en Saelices, que también es muy antiguo. Este es difícil de saber, pero probablemente coincide casi con el periodo de la conquista romana de Hispania.
y que conserva bastante bien. Veis que en el caso de la cavea, el graderío, los asientos, la arena, y además afortunadamente no ha sido excesivamente intervenido. Los anfiteatros eran lugares de explosiones sociales, de luchas, de conflictos sociales. En ocasiones, como ocurre con el fútbol, y todas y todos lo tenéis en mente, el partido a veces es el pretexto para que alguien se lía a tortazos con otros, ¿no? Es decir, bueno, sí, alguien ha perdido, pero en realidad hay cosas también entre medias, ¿no?, que hacen que la gente se acabe enfrentando a tortazos. Bueno, en el caso del anfiteatro de Pompeya tenemos perfectamente reflejada este enfrentamiento en el año 59, antes de nuestra era, en la época de Nerón, si no recuerdo mal, en la que, lo veis en esta pintura que está en Pompeya, se están enfrentando y matándose unos a otros. ¿Veis el anfiteatro? Esa es la escalinata que está reflejada aquí. El anfiteatro está apoyada sobre la muralla y se conserva muy bien. Este anfiteatro pasa por ser uno de los más antiguos de Italia, el de Pompeya. Por tanto, como ocurre en el deporte moderno, las luchas de gladiadores podían generar, y las de circo, las carreras de cuadrigas, podían generar enfrentamientos entre unos y otros que lo que tenían oculto era el enfrentamiento entre los de una ciudad contra otra, en este caso Nuceria. ¿Por qué? Porque los comerciantes de un lugar les estaban haciendo la competencia a los comerciantes de esa ciudad, o porque una ciudad había recibido un privilegio imperial que no había recibido la otra. Es decir, había motivos que generaban que finalmente, al final, unos se pelearan, igual que ocurre hoy en día. También es un lugar de culto y de ritualidad. Aquí es donde aparece Némesis, ¿no? Némesis, que pasa por ser una de las diosas protectoras de los gladiadores, está representada, muy bien representada en itálica. Estas fotos las hicimos en itálica, las tenéis en la entrada, en uno de los accesos de los gladiadores a la arena. Y como veis son pares de pies, que con algunas inscripciones, como la de abajo, en la que se habla de la diosa del cielo, Caelestis. Probablemente, es una hipótesis, era un lugar donde ritualmente el gladiador, antes de salir a la arena, está justo en el acceso, realizaba la última oración para protegerse de lo que le venía inmediatamente después. Hércules y Marte, que también aparecen digamos, en el imaginario gladiatorio, porque están vinculados al sufrimiento, al dolor, al esfuerzo, a la valentía, a la superación. Estamos identificando el código moral de los gladiadores. Por cierto, no muy diferente al código del Bushido japonés, de los samuráis. No muy diferente. Nada más que este tiene unos cuantos siglos de antelación, ¿no? A Plutón, porque Plutón representa la entrada en el inframundo y el gladiador estaba permanentemente en el trance de poder ser muerto. Y, por cierto, no siempre en la arena. Muchas veces la mayor parte de las muertes de los gladiadores seguramente se producían con posterioridad por las heridas producidas en la lucha, no en el momento de la lucha, a no ser que fuera ejecutado por aclamación, que ya lo veremos, por parte del público. Artemisa, porque en este caso Artemisa, la Diana cazadora, ¿no? Artemisa es la diosa de la naturaleza, de la caza. Estamos hablando de las venationes, de los venatores, de esos especies de gladiadores que luchan contra animales. Y a Saturno, porque Saturno, que es el dios del tiempo, es el Cronos, de los griegos, Saturno está muy vinculado a la idiosincrasia latina. Es el que se casa con la diosa Ops, no sonará, es una diosa local latina. Es
el que está vinculado a Jano, que es el que le recibe, y por tanto con la esencia de lo romano, influencia etrusca. Los juegos gladiatorios estaban regulados. No es eso de que los gladiadores salían y se mataban allí, como aparece en la película de Gladiator. Estaban regulados, pero no solo internamente en el momento de la lucha, sino regulados incluso como mercado, como actividad comercial. En este caso es Marco Aurelio y su hijo Cómodo el que está un poco borrosa, pero está la placa, si no recuerdo mal es de itálica la foto, regulan los precios, el arco de precios al que podía llegar, los precios, si los gladiadores, como ocurrió en tiempos de Nerón, podían liberarse todos de la muerte a no ser que se le produjera en el combate. En el caso de Nerón hubo un problema serio de oferta y de demanda. Había más demanda que oferta y Nerón, en contra de lo que se cree, una de las medidas que tomó como ley gladiatoria fue prohibir durante un periodo de tiempo que los gladiadores murieran en la arena, a no ser que, en fin, tuvieran una herida mortal. Y llegamos un poco a la tripa organizativa del mundo gladiatorio. El lanista, como yo os decía antes, es el empresario de los gladiadores. Es el que forma la armatura, las familias de gladiadores en sus diversas especialidades, y es el que se va a encargar de venderle gladiadores y espectáculos gladiatorios al editor. El editor es el empresario, por llamarlo de alguna manera, que en muchos casos es un magistrado o un potentado de una ciudad que quiere congraciarse con sus convecinos, y entonces le pide a un editor que prepare unos juegos. Ese editor, que es en realidad un promotor, busca lanistas que le proporcionen, esto en la película sí que aparece bien reflejado, que le proporcionen a gladiadores para el combate. Luego había gladiadores, digamos, controlados directamente por la administración. Es lo que se conoce con el nombre de gladiadores fiscales. Y que en este caso, en vez de lanistas, serían procuratores amuneribus. Es decir, magistrados encargados de organizar y dirigir esos grupos de gladiadores dependientes del fisco, dependientes de la administración. No hace falta deciros que los grupos de gladiadores más poderosos, más importantes, los organizaban los propios emperadores, los césares, los que tenían los mejores, los más caros, con el mejor armamento. Los gladiadores se entrenaban, el exercitium, el ejercicio, se entrenaban durante buena parte del año. Os he dicho antes que luchas de gladiadores había pocas, es decir, un gladiador podía combatir 3-4 veces al año, dependía un poco de la demanda, pero no muchas más. El resto del tiempo se ejercitaban. Y he puesto lo de Palus, porque Palus es por antonomasia la forma de ejercitarse un gladiador, sobre todo si combate con arma blanca, con una espada, con un gladio. Por cierto, de ahí viene gladiador, de gladio. Gladio no es exactamente el gladius hispaniensis, la espada que supuestamente copiaron los romanos en Hispania. Gladio quiere decir, básicamente la palabra sería el sinónimo de una espada. Lo que pasa que es verdad que el modelo finalmente en la parte de la República tardía y imperial, el modelo de los gladios, de las espadas de los legionarios, sí copió, digamos, ese modelo de espada con dos filos, etc., ¿no? Entonces el palus era donde sistemáticamente con espadas de madera los gladiadores hacían ejercicios de lucha
y prácticas. ¿Dónde? En el ludus, en la escuela, y como nos recordaba María Engracia Muñoz Santos en una reciente conferencia, me parece que en Valencia, el ludus no era forzosamente una escuela. Esto aparece en muchos libros. Escuela de gladiadores, sino es bien escuela en la medida que había entrenamiento, pero sobre todo cuartel. Por ejemplo, en italiano, los italianos lo tienen clarísimo. Te vas al cuartel de los gladiadores, le llaman cuartel. Cuartel porque es una zona donde ellos viven. Ahora, cómo y en régimen de cómo vivían, no lo sabemos con exactitud. Con toda seguridad, los autorati, los libres, los que habían firmado contrato por temporal, esos vivían fuera del cuartel, iban a entrenar. Los que eran esclavos o prisioneros, probablemente sí estaban encerrados en el cuartel, pero aún así hay reservas y se piensa que probablemente tenían una gran autonomía, es decir, que les dejaban salir. Y de hecho, eso es lo que explicaría también uno de los motivos de los graffiti. Por ejemplo, en Pompeya es donde hemos encontrado más, lógicamente, porque la ciudad está y en Ostia está al completo. Vemos referencias a gladiadores. Entonces, no sabemos muy bien si forzosamente estaban encerrados. El Imperio Romano creó muchos ludus. El más famoso seguramente es el Magnus, el Matutinus, el Gallicus, y en otras ciudades, en Alejandría, etc. Aquí tenéis el Ludus Magnus de Roma, que se puede visitar. Tenéis aquí una reproducción. El ludus, insisto, escuela cuartel de gladiadores. Este está, como veis, al lado del Coliseo. Este es la escuela cuartel antes del primer seísmo que tuvo Pompeya, y después la segunda escuela cuartel, el cuadripórtico, detrás del teatro en Pompeya, que es la parte de atrás, donde están las columnas. Los tuvieron que realojar en el cuadripórtico. Es ahí donde Juvenal vuelve a aludir, bueno, hablaremos de esto cuando hablemos de sexo, pero donde se desarrolla la excavación que encuentra el cuerpo de unos gladiadores, pensamos que lo eran. Se encontró mucho material, las mejores piezas que se conservan y que se expusieron en la exposición del Museo Arqueológico de Alicante provenían de Pompeya, no solo, y el de una dama, una domina enjollada que se encontró allí. Luego lo comentamos. Luego no, lo vamos a comentar ahora. Siempre se ha dicho que el mundo gladiatorio estaba muy relacionado con un cierto erotismo, una cierta atracción, supuestamente por parte, sobre todo, de las mujeres. Aquí os pongo algún ejemplo. Estos son de los que se encontraron en los alrededores del cuartel de gladiadores de Pompeya. El ídolo de las chicas está referido a dos concretos, a Celadus y a Crescens. El ídolo de las chicas, el orgullo de las chicas, el doctor de las chicas insomnes, señores de las chicas, y en el caso del Ludus Magnum, el texto es: Hipólito de Macedonia y Marcus el Gaditano librarán mañana un combate a muerte en el anfiteatro Flavio. Para uno de ellos esta será la última noche. Muchachas de Roma, si tenéis corazón, no le neguéis nada. No se sabe quién murió, ¿no? No se sabe quién se quedó. No, tenemos el graffiti y nada más. Y luego Juvenal recoge la historia, lo voy a resumir para no alargarme demasiado, de Sergio, el gladiador Sergio, y de Epia, una domina, parece ser muy rica, en una de sus sátiras,
muy rica, que literalmente se escapa con Sergio. Se escapa a Alejandría, si no recuerdo mal. Se escapa con un gladiador y lo deja todo. Al marido, a los hijos, la fortuna, todo. Juvenal, en fin, lo critica y dice que cómo ha sido posible, porque incluso dice Juvenal, Sergio era muy feo y estaba lleno de cicatrices, pero se escapó, ¿no? Entonces, bueno, esto es para resaltar la idea de que ya en tiempos de los romanos se animó o se azuzó la idea de que los gladiadores, luego hay muchas historias con el tema de la sangre, del sudor de los gladiadores, en fin, si eso tenía sex appeal o no. Parece que, de todas maneras, yo creo que todo esto habría que reconsiderarlo. María Gracia Muñoz Santos tiene una ponencia exclusivamente dedicada al tema del erotismo, está colgada en YouTube, si la queréis ver, sobre el tema del erotismo y los gladiadores, en la que desinfla un poco todo esto, ¿no? Es decir, que a veces probablemente la cosa no llegaba a ser tan excesiva y que quizá incluso sugería la posibilidad de que estos textos los escribieran como una competición entre machitos los propios gladiadores, para dar envidia al otro, es decir, que la cosa sería matizable. ¿Qué comían los gladiadores? Pues lo que se conoce como ordeari, una especie de cachas de cebada, de habas, de trigo, en alguna ocasión carne, en alguna ocasión, o pescado, si era una escuela gladiatoria cercana a lugares que les pudiera proporcionar, pero básicamente trigo, habas, cebada, gachas, algo muy parecido, por cierto, a lo que comían los legionarios. Aportaba una gran cantidad de proteínas y luego era frecuente una bebida hecha a base de cenizas de plantas, porque esas cenizas podían aportar minerales, calcio, etcétera, que podían ayudar a la recomposición de los huesos rotos. Podéis imaginar que una de las heridas habituales eran rotura de huesos en las luchas de los gladiadores. ¿Cómo sabemos esto? Pues entre otras cosas, tenéis también en internet varios documentales, entre otras cosas porque se ha hecho el mejor estudio, el que yo conozca, el mejor estudio en el mundo sobre la alimentación y la composición física de los gladiadores cuando se excavó el cementerio de gladiadores de la ciudad de Éfeso. Este cementerio aportó varias decenas, creo que varias decenas de esqueletos, y se pudo analizar en profundidad enfermedades, lesiones, alimentación, altura, y luego el peso. Y en contra de lo que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver en las películas sobre esos cuerpos atléticos y de tableta de los gladiadores, pues no. Los gladiadores eran, sin duda alguna, personajes muy fuertes, pero tenían muy fuertes, entrenados, pero tenían grasa. Y tenían grasa que sobre todo les aportaba el ordeari, porque era una estrategia para librarse de la rotura de venas y tendones. Cuanta más grasa, mejor. Por tanto, no hay que extrañarse cuando en las recreaciones históricas, esto me ha pasado en más de una ocasión, que la gente ve a alguien que está gordo, ¿no? Y va de murmillo. Ese señor con esa barriguilla, ¿cómo es posible que haga de gladiador? Pues es que probablemente eran así. No es lo mismo el corte en un estómago bien llenito, ¿no? Que un estómago en donde las musculatura, tendones, etcétera, está a flor de piel, donde te dan un corte y te dan... Y luego, por último, la cena libera. No tenemos constancia de que siempre el lanista y el editor hiciera una cena libera, es decir, cogiera al grupo de gladiadores, a la armatura de gladiadores que fuera a combatir al día siguiente y les invitara a cenar, o al menos a la cena. Es posible que también a cenar, no lo sabemos con exactitud, pero sí a una cena en la que se invitaba
a cualquiera que quisiera ver de cerca a esos gladiadores que iban a combatir al día siguiente en el anfiteatro. Se les exhibía, ¿no? Eso es uno de los momentos donde se supone que había más, digamos, gestos de carácter erótico con respecto a ellos. Había publicidad, como lo hay hoy en día, sabemos que había programas de mano, porque se dice, porque no conservamos ninguno, los libellus numerarius, y desde luego había pintadas, en Pompeya hay multitud de pintadas, Pompeya, en Herculano, en Ostia, que anuncian juegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este que tenéis arriba, juegos en Nola durante 4 días, patrocina Marco Cominius Eres, que es esta. Por la salud del emperador César Augusto y de sus hijos y por la consagración del altar, la compañía, la armatura, la familia gladiatoria de gladiadores de Cneo Aelius Nigidus Maius, flamen del emperador, sacerdote del emperador, combatirá en Pompeya sin posible aplazamiento el 4 de julio. Habrá lucha de fieras, es decir, habrá venaciones, no sabemos si venatores contra animales o luchas entre animales, que también existían. Se tenderá el toldo, la velaria que os decía anteriormente. Los gladiadores desataban pasiones, los grafitos son el resultado de esas pasiones. Igual que hoy en día se hacen fotografías con los móviles, en la época de la Roma antigua se hacían grafitos. Yo los he visto en la salida por la parte de atrás del Teatro de Pompeya, que, como habéis visto, está pegada al cuadripórtico cuartel de gladiadores. Hay un montón de grafitos que recuerdan algún momento que algún espectador vio y bueno, en vez de hacer la foto, lo que hizo fue el grafito. Y hay algunos términos, vamos a poner algún ejemplo, lo tenéis ahí, Marcus Atilius Tiro, la T es de Tiro, es decir, novato, no ha combatido nunca. Y la V, Vicit, venció. O sea, está anunciando lo que ya ha pasado y está tan emocionado el espectador que hace el grafito. Hilarius Neronianus, es decir, de la armatura de la familia gladiatoria de Nerón, así se llamaba la escuela, 14 combates, lo veis ahí, 14, 13 coronas, es decir, 13 victorias, missus, indultado. Los términos tenéis ahí, victoriae, vicit, missus, perit, que significa muerto, a veces aparece, y tiro, que es el novato. A partir del siglo II y sobre todo el siglo III o IV, por ejemplo, en las pinturas y mosaicos de gladiadores en Túnez, Lieten o en la Villa Borghese, aparece también la letra griega teta, que sabéis que es como un cero con una rayita, hace alusión al tánatos, a la muerte, es decir, en vez de muerto, perit, también aparece la teta para decir que ha muerto. Bueno, aquí tenéis otras, y de Hilarios, que vuelve a aparecer, a Marcus Atilius, que vuelve a aparecer, en este caso ya con su victoria incorporada, ¿veis? Marcus Atilius, pugnare, una victoria, Vici, Lucius Raetius Felix. Por cierto, Marcus Atilius y Lucius Raetius Felix nos está indicando que estos son autorati, porque tienen su nombre completo. Tienen el praenomen, el nomen y el cognomen. Si fueran esclavos o prisioneros, tendrían un nombre. Por ejemplo, Espartaco.
pero no vendría su nombre completo. Eso quiere decir que Marcus Atilius y Lucius Raetius eran autorati. No os comento el tipo de armaduras porque las vamos a ver ahora. Este es un tracio, este es un oplomacus, aquí es un mirmillón, el otro es también otro tracio con el casco en el suelo. ¿Había música? Pues sí, había música. Sabemos que había música. No sabemos qué tipo de música, aunque se han hecho experimentos de reproducción de una música que quizá podría parecerse a la romana, pero sí hay representaciones. La tuba, el cornus y un instrumento muy curioso que está representado en este mosaico, que es un órgano de agua, el hidraulis. Entonces sabemos que había música al empezar los juegos, sabemos que probablemente marcaban los momentos diferentes en la arena del anfiteatro, que no siempre eran luchas de gladiadores. Todas y todos habéis oído la frase morituri te salutan. Bueno, pues esta frase solo tenemos constancia a partir de Suetonio de que se dijo una vez. Delante del emperador Claudio en el lago Fucino, cuando se iba a hacer una naumaquia, es decir, una lucha de gladiadores subidos en barcos o en barcas que se disimulaban barcos y que iban a pelear entre sí en el lago Fucino. Y sí sabemos por Suetonio que se dijo algo muy parecido refiriéndose a Claudio, pero no hay ninguna constancia de que esto se dijera sistemáticamente. ¿Habría algún tipo de saludo? Es probable, pero no sabemos cuál. El cuadro es de Jean-Léon Gérôme, que el hombre intentó hacer mucha divulgación del mundo clásico. Al fin y al cabo estaba pintando a mitad del siglo XIX, pero la verdad es que hizo mucho mal, porque como veréis ahora también metió un poco la pata en otro asunto. No me voy a detener. La pompa es la entrada triunfal de los gladiadores en la arena del anfiteatro. Allí la gente enfervorecida se levanta, están el emperador o los representantes del emperador o el gobernador o las autoridades de la curia municipal, si no había personajes tan importantes, las vírgenes vestales y luego, por supuesto, el resto del público. En un anfiteatro, a diferencia de un circo, en un anfiteatro las clases sociales se mantenían. Si accedéis a un anfiteatro, recordaréis que hay un muro que rodea toda la inmacabea, la parte baja de los asientos del anfiteatro, de la submacabea, la parte alta de hecho hay 3 secciones. Las autoridades en la parte baja, están más cerca, oyen mejor en la arena. El pueblo llano, hombres en la parte intermedia, y los sectores más pobres, los esclavos y las mujeres en la parte alta, en la submacabea. Sin embargo, eso en el circo no ocurría. Es el único ludi donde no había una división por clase social a la hora de sentarse en el graderío. Hay un reparto del armamento, se prueba el armamento, se enseña, hay teorías sobre si había un armamento gladiatorio para enseñar durante la pompa, durante el desfile, y luego se ponían el de zurrarse. Hay discusión, pero hay posturas diferentes con respecto a... porque hay unas piezas que son auténticamente maravillas en cuanto a cascos, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que esto se lo pusieran los gladiadores para combatir? Bueno, pues hay teorías diferentes. Se distribuyen los armamentos, se distribuyen las parejas. Eso quería decir que un gladiador o gladiadora se enteraba de con quién iba a combatir en el momento prácticamente del combate. Y ese podía ser perfectamente un compañero o una compañera de la familia gladiatoria. Es decir, alguien con el que comía, dormía y charlaba todos los días. Uno de los motivos por los cuales la mayor parte de los cascos de las galeas, de los cascos de los gladiadores,
llevan una cubierta, digamos, una celada, no es solo porque los golpes no lleguen a la cara, que evidentemente sí, sino porque el gladiador que salía a la arena no se sabía quién era. Solo hay uno, que ahora veréis, que sí se podía identificar perfectamente, el Retiarius. Pero todos los demás, prácticamente todos, no se sabía quién era. Y esto era importante porque, entre otras cosas, el que tenía enfrente lo podía reconocer y claro, afectarle de alguna manera, ¿no? No hay que pensar en combates de gladiadores a la Remanguillé. Cuando se elegían parejas de gladiadores, se luchaba en parejas y no en batallas de muchos gladiadores. Eso no ocurría, sobre todo si eran profesionales, no ocurría nunca. Luchaban por parejas, uno detrás de otro. Solo combatían grupos cuando no eran verdaderos gladiadores, y de lo que se trataba es de que algunos armados mataran a otros desarmados, o dos grupos armados pero que no eran gladiadores, no estaban entrenados. En ese momento sí que había grupos, pero las luchas de gladiadores eran muy profesionales y lo que se observaba era el combate de la pareja. Cuando se organiza la pareja se organiza en función del armamento, de la panoplia. Y la panoplia tiene que estar equilibrada. Jamás se enfrenta un gladiador que tenga superioridad por su armamento sobre el otro. Que tiene que haber un equilibrio según el tipo de armamento, más ligero, más pesado, etc. En el momento de las... Os he dicho, no solo había combates de gladiadores, es más, durante toda la mañana, la damnatio, es decir, el asesinato, literalmente, se hacía ad bestias, es decir, reos condenados que eran devorados por animales, ad gladium, reos condenados que eran muertos por espada, por otros reos o por gladiadores, podía ocurrir, Y luego venían, entre medias, había mimo, había juegos, había de todo. Había bailes, había danza, la música, entre medias de unas cosas y otras. Luego venía la venatio, los venatores, podía ser venatores contra animales o animales contra animales, incluso paseo de animales, era como irse a un zoológico, enseñar animales exóticos. Alguien le preguntaba no hace mucho a María Engracia ¿por qué? Y ella contestaba algo muy razonable, y es que Roma tenía mucho interés en mostrar su poder, y una forma de mostrar al pueblo romano su poder era mostrarle las bestias exóticas que nadie había visto jamás ni se podía imaginar, una jirafa, un elefante, un león, etc. A no ser que fueras legionario y hubieras hecho la mili en Mauritania, ¿no? O en Cartago. Pues era mostrar al pueblo romano esos animales exóticos y por tanto el poder. Qué cosas tan raras, es como traerse una cosa rara del espacio, ¿no? Un marciano. La gente no tenía ni idea de que eso podía ser así. Mostrarlos, solamente mostrarlos, era mostrar el poder de Roma. Si además alguien armado, un venator, mataba al animal, estaba reafirmando ese poder, de la misma manera que reafirmaba el poder de Roma en el munus, que era lo que venía por la tarde. Todo es el programa de la mañana, el programa de la tarde son los combates de gladiadores, y he dicho, las parejas, etc. El Policeverso, que tanto problema generó Jean-Léon Geron cuando hizo este cuadro, y no sé si veis aquí las vírgenes vestales haciendo así con el pulgar. Bueno, pues esto que lo cogió este pintor por una referencia latina en la que se habla del policeverso, del pulgar extendido, pero claro, no se sabe extendido hacia dónde.
Hacia arriba, vida, ¿no? Hacia abajo, hacia medio, no se sabe, extendido. Y entonces él lo interpretó como hacia abajo. Incluso en Gladiator vuelve a aparecer. Esto es un error monumental. El debate ha tenido muchas vueltas. María Engracia ponía en cuestión incluso esta otra versión que está en esta tablilla, en esta cerámica. En esta versión, en otra versión, el pulgar lo que se haría era mostrarlo en recto o enfundarlo. Es decir, querría decir algo así como: guarda tu arma, libéralo de la muerte. Esto ella lo cuestiona porque dice que el pulgar se ve, no está enfundado. Bueno, hay mucho debate. Lo que está claro es que ni para arriba ni para abajo. Todo eso es Jean Gérôme, que el hombre hizo lo que pudo, pero metió un poco la pata. Y luego lo que sí se sabe por la expresión es que si el pollice verso es extender el pulgar, sí se sabe que se hacía al grito de yugula y probablemente se acercaba a la garganta. Yugula, córtale el cuello, mátalo, ¿no? La porta triunfalis, una de las dos grandes puertas de un anfiteatro por donde salen los vencedores, ¿no? Los que han conseguido vencer en los combates. La porta libitinensis, por donde salen los cadáveres, y antes de ser cadáver, si no se ha muerto el gladiador o gladiadora, sale el dios etrusco Carum, el Caronte que pasa la laguna Estigia, las almas de la laguna Estigia, o el Dispater, que es un dios local latino. Sale Carum con este mazo, está representado ahí a la derecha, y remataba al gladiador. Es decir, daba la comprobación de que cuando se decía que el gladiador había muerto, porque le daba con el mazo. Tiene otra interpretación, ¿eh? Hay heridas mortales que los propios organizadores hacían que facilitara la llegada de la muerte lo antes posible. Es decir, si el gladiador había sido condenado a muerte y no había muerto y estaba sufriendo, lo mejor era acortar su sufrimiento, porque luego liberarlo no lo iban a ganar ni lo iban a curar. Salía Caronte y lo mataba y le daba. También se ha especulado sobre la posibilidad de que evitar la picaresca. ¿Podría haber picaresca? Pues sí, porque los gladiadores eran, os lo he dicho antes, como futbolistas de primera división. Eran muy caros, carísimos. Ningún lanista ni ningún editor tenía ningún interés que los gladiadores murieran. Es falso que los gladiadores murieran a raudales llenos de chorros de sangre en la arena del anfiteatro. El lanista perdía un gladiador que le había costado meses, años de entrenar y que valía mucho dinero. Y el editor que había buscado a los lanistas para aportar gladiadores perdía la indemnización que tenía que pagar al lanista por la muerte, que nunca era suficiente para recuperar el dinero invertido, pero le tenía que pagar una indemnización por gladiador muerto. Por tanto, ni al organizador, ni al promotor, ni al jefe de la familia gladiatoria les convenía. Por eso, en contra de lo que se cree, aproximadamente el 10% de los gladiadores eran los que morían, el resto sobrevivían. Y llegamos a la Gladiatrix. Ha habido mucha discusión, tenemos referencias en Dion Casio, en Suetonio, hablando de Diomiciano cuando ponía gladiadoras al anochecer por darle un toque exótico a la luz de las antorchas. Es evidente que parece que se le quería dar un nivel menor, está pasando como con el fútbol, ¿no? Un nivel menor a la lucha de las gladiadoras que a la lucha de los gladiadores. Sabemos, además de estos autores, sabemos que en el siglo II
hay una normativa que prohíbe que las hijas de las familias adineradas se puedan, como autorati, se puedan alistar a las escuelas de gladiadores, lo cual quiere decir que había gladiadores de gladiatrix. Tenemos indicios en la ciudad de Treveris, en Alemania, en Pompeya, Petronio hace alusión, y luego en el Museo de Hamburgo un arqueólogo e historiador español, Alfonso Mañas, plantea que esta figura en el Museo de Hamburgo representa a una gladiadora probablemente tracia. ¿Por qué? Pues porque lleva una sica, una espada curva, y el tipo de calzón y cinturón podría aludir. Bueno, hay debate. Es una atleta, mujer, es una gladiadora, gladiatrix. Quien sí sabemos que están registradas las hemos visto, aunque están bueno, hemos visto la reproducción. Curioso que en el lugar donde se encontró, en Halicarnaso, esté la reproducción y la pieza evidentemente esté en el Museo Británico, que es Amazona y Aquilia. Amazona por las Amazonas y Aquilia por Aquiles, sería la versión femenina, ¿no? Están luchando aquí, están sin casco, hay un debate, probablemente como provocadores, ahora lo veréis, están sin casco, quizá para identificarlas como mujeres. Veis que no se distingue con claridad, pero sí que son mujeres, y sobre todo por los nombres. Por tanto, gladiatrix hubo. ¿Qué características, qué valoración social tuvieron? Pues eso lo tendríamos que suponer, pero existir las hubo. Había árbitros, el summa rudis, que es el árbitro que le está diciendo a este Tracio, o Murmillo, porque parece, bueno, Tracio porque parece que es la curva, le está diciendo el gladiador que está sangrando por un ojo y que pare el combate. Se para el combate levantando los dedos al público. El summa rudis y el secunda rudis eran los dos árbitros que marcaban el ritmo del combate. Es decir, no es verdad que el combate de gladiadores se hacía sin ton ni son. El combate estaba arreglado, el armamento era conocido, se tenía que utilizar de una determinada manera, no se podía utilizar las armas de cualquier forma, y el summa rudis o el secunda rudis, si era necesario, por eso llevan un bastón, pegaban o mandaban pegar. El horarios era un personaje que llevaba un látigo, y cuando le decían o bien era el árbitro o bien el del látigo, dale un latigazo porque no ha cumplido la norma, ¿no? Y después del anfiteatro, ¿qué hacían los romanos? Irse a la taberna, como ahora, ¿no? Después del fútbol, el botellón. A una caupona, o a un thermopolium. En Pompeya tenemos montones. Esta es de la región quinta, se ha descubierto hace poco, hace un año y medio, 2 años, cuando yo he visto la referencia. Es muy curiosa porque tiene ahí el perro atado con la cadena. La caupona era el lugar donde se comía comida para llevar, comida rápida y bebida, y donde había prostitutas, porque igual que ocurre hoy en día, después de los juegos, del circo, o por supuesto de los juegos gladiatorios, el público, pues entre otras cosas, consumía prostitución, que era los anfiteatros, más que los circos. Los anfiteatros solían ser una zona habitual de consumo de prostitución. Y esto lo voy a pasar muy rápido porque ya es tarde. Hay 2 tipos de gladiadores: los scutari, los que llevan un escudo grande, normalmente una galea, un casco grande. Los parmulari llevan un escudo más pequeño, o redondo o cuadrado, pero más pequeño. El primero que os decía, el samnita, el origen de los gladiadores,
que lucha con armamento de un samnita y que va a ser el que después desaparezca y genere los demás tipos de gladiadores Scutari con armamento pesado que utilizaron en la gladiatura. No me voy a detener en la descripción, a no ser que luego queráis alguna aclaración. Aquí tenéis a murmillos. El murmillo o mirmillo es característico por esta cresta que recuerda al pez, a un pez, a la morena. Sería la parte de arriba de la morena. Escudo grande, gladio, protección en la pierna expuesta y en el brazo expuesto en el combate. Los secutores, con este característico casco redondo, porque es se le llamaban el contrarretiario, es decir, que luchaba contra el retiario, que es el de la red. Entonces, para que resbalara la red, por eso los cascos redondos sin aristas. Los provocatores, que en origen probablemente sean medio armamento de un legionario, samnita legionario, está a mitad de camino entre un scutari y un parmulari. Los escudos son importantes. Uno de los que hice fue un provocator. Ellos combatían entre ellos normalmente. Los oplomacus, que intentan emular a los hoplitas griegos, escudo redondo, lanza. El tracio, el traex, escudo más pequeño, lo tenéis muy bien abajo, en Tarraco Viva, con la típica cresta. El grifo, en la parte del casco, en la cresta. Los grifos son animales fantásticos que arrastraban el carro de Némesis. El retiarius, que es el único gladiador al que se le veía la cara. Os lo he dicho antes. El único. Una de las llevaba el tridente, el puñal y una protección. Alguien diría, pero hombre, ¿cómo va a luchar contra el secutor? Si va armado, mucho más armado. Pues porque el secutor, no sé si para eso sirve la arqueología experimental. Si tú te pones un equipo de gladiador que pesa entre 18 y 25 kilos y te pones a correr y a combatir, yo no sé si habéis hecho artes marciales, pero yo en mi caso, en karate, yo no aguantaba en un tatami, en un combate más de 5 minutos. Agotado, o sea, y en más de una ocasión me salía vomitando, o sea, imposible. Si a eso le añades 25 kilos, claro, ¿cuál es la ventaja del secutor? Su armamento, ¿no? ¿Cuál era la ventaja del retiario? Pues que la posibilidad de moverse y de cansar y de distraer, cogerle con la red o atacarle con el tridente. Y luego hay muchos, el Dimacaerus con 2 espadas, el Andavata, que luchaba a ciegas, era un casco que no tenía visor, el Aquaerius, que luchaba con un lazo y una espada, el Cataphractus, que era literalmente como un guerrero medieval, totalmente armado, el Crupelarius, que parecido, los Eques, los jinetes, que luchaban entre sí, el Jaculator, que tiraba las jabalinas, y el Tunicatus, el de la derecha. El Tunicatus eran homosexuales que no es que los exhibieran, sino que los reclutaban como una curiosidad. Este tipo de gladiadores sobre todo se da ya en el Bajo Imperio, a partir del siglo III, siglo IV, son añadir cosas raras y exóticas a las luchas de gladiadores. El Galo, el Sagittarius lanzando flechas, y aquí tenéis al Traex con un armamento hecho con arqueología experimental divulgativa, material totalmente de segunda mano. Es decir,
papel, cartón, pintura, etc. Esto está hecho en almendinilla. Este es otros tipos de armamentos de los que yo he hecho. El de la derecha es un hoplita griego, el de la izquierda es un legionario romano. Lo digo porque os puedo asegurar que no es lo mismo hablar de una panoplia que ponerse una panoplia. Y si la panoplia además es de hierro. Y acabamos con el juramento que todos los gladiadores, fueran prisioneros, esclavos o autorati, tenían que hacer. Ui vinciri berberari feroquem necari. Es decir, que estaban sometidos, que aceptaban ser quemados, atados, golpeados, matados por el hierro, etcétera, etcétera. Es decir, que eso lo juraban todos, el juramento gladiatorio. Y aquí tenéis los 4 libros que os escojo entre... hay bastantes más. Este tiene muy poco tiempo, María Engracia Muñoz Santos, Gladiadores, Fieras, Carros y otros espectáculos de la antigua Roma. De Fernando Lillo, Gladiadores, Mito y Realidad. De Carigal, Gladiator. Y este es el libro sobre las gladiadoras de Juan Tranche, que se presentó en Mérida este agosto. ¿Y nada más?